yo comparo pues entre mi esposa y yo, a veces ella está en un tiempo de calor, está fresca, yo estoy, que bueno, o al revés también, en tiempo de invierno yo soy el que calienta. Hermanos, queridos hermanos, hoy los que están haciendo el sacrificio del ayuno, espero que hayan venido, pero no en una forma obligatoria, sin desayunar o sin comer nada. Si lo han hecho, no hay problema, eso es una decisión de usted. De repente tiene algún problema de salud, se puede desmayar si no está alimentado, es cuestión. Pero el ayuno, según el estudio que hemos tratado, hemos visto, el ayuno no es que no sea importante. Hay algunos que han interpretado mal. No, el ayuno es importante, pero es que cuando sale de uno y del corazón y lo sientes hacer, no porque me obliguen o me digan que tienes que venir sin ayuno. Y aquí nadie le va a hacer un examen, ¿no? Un test de que, toma desayuno, a ver, sopla, sí, toma desayuno. No, eso es de corazón y de cada uno de ustedes saben. Entonces, bueno, no vamos a hablar ya de ayuno esta vez, sino quiero hablar de algo que la palabra de Dios nos dice en todos los mandamientos. ¿Cuántos son los mandamientos? ¿Saben? 10. ¿Sí, hermanos? Son 10 mandamientos. Esos son los mandamientos de la ley de Dios, la ley moral. Son 10 efectivamente, pero aparte de eso hay más mandamientos, ¿no? en la Biblia. Pero los 10 mandamientos principales que podemos decir, más que todo de convivencia entre los seres humanos. Quiero hablar de un mandamiento que se llama: no codiciarás los bienes, ni la mujer, ni nada de tu prójimo. Habla en un sentido masculino, prójimo. ¿Y dónde queda la prójima? Dijo ahí un pastor. No, es que el castellano es común a dos. O sea, cuando digo prójimo estamos hablando igual. Cuando decimos hombre, no solamente se refiere a los varones, se refiere también a las mujeres. Entonces, no, eso dice para los hombres, para nosotros no, para las mujeres. No, cuando la palabra Dios dice hombre, está relacionando en general. Como acá también prójimo es una palabra común a dos o relacionada a todos. Entonces hay una palabra en un mandamiento que dice que no codiciarás. Y eso está en Éxodo, ¿no? Capítulo 20. Ahí están los 10 mandamientos. Hay una palabra que usamos muy común acá en la sociedad, en nuestro barrio. ¿Y saben cómo se llama? Eso se llama envidioso. ¿Han escuchado esa palabra? Envidioso, envidiosa. Entonces proviene de dónde? De la palabra envidia. En la Biblia de repente vamos a encontrar en algunos textos la palabra envidia, en los mandamientos no va a hablar como envidia, sino no envidiéis los bienes de tu prójimo, no codiciar, que es casi similar, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de la envidia, hermano? Porque durante toda mi vida, que ya tengo más de 50 años, se nota, ¿no? Se notan las caras. Entonces he experimentado muchas cosas. Y en muchas cosas que he experimentado, muchas reacciones y cosas así, es uno de estos, ¿no? Del problema de la envidia. Tanto a mi persona y de repente yo también a otras personas. Ahora por ejemplo, el hermano había sido envidioso, me está mirando. No, es que la envidia es normal, creo. Alguien que me diga acá, hermano, yo no me sentí envidia de nada. Qué bueno. Pero yo creo que sí o sí, por ahí te viene algún sentimiento de tener una envidia. Mira, yo recuerdo que hay un pastor que predicó una vez, lo predicó a Montaner,
al cantante. Entonces él le decía, mira que te tengo una envidia, pero una envidia sana. Porque tú tienes una hermosa voz y yo quisiera tener esa voz. Una envidia sana. ¿Usted cree que existe envidia sana? A ver, ¿no? Yo te tengo una envidia sana porque cantas hermoso, cantas bien. Envidia sana. Entonces, de todas maneras, hay algo que nos llama la atención de otra persona, de un compañero, de alguien, de tu cónyuge, de tu hermano, de tu vecino, qué sé yo, de todo, algo que te llama la atención y que tú quisieras obtener eso, lo que la otra persona tiene. En cosas, su forma de ser, bueno, un montón. Es parte que tú deseas también. ¿No? Tengo un vecino que tiene una casa de 3 pisos y 2 carros, y yo también digo, ¿cómo quisiera tener? No, a mí no me pasa eso por la cabeza. No quiero tener, mentira. Entonces, vamos a hablar acerca de los peligros y acerca de la envidia. En primer lugar, la envidia, hermanos, es un proceso avanzado, es un proceso ya enfermizo, como los celos. ¿Cuántos acá son celosos? Y me parece bien su sinceridad, porque la persona que no tiene celos es que no le importa la otra parte. Ahora, una cosa es tener celos y otra cosa es ser celoso enfermo o enfermedad celosa, que para todo lo tienes que estar llamando, buscando y diciendo y hablando y imaginándote, mira, y haciéndote imaginaciones y películas en tu cerebro para que hagas problemas. Eso es enfermedad, ya, es enfermedad celosa, como el celoso enfermo, o la celosa enferma también. Igual existe la envidia, hermanos. En la envidia existe igual. Hay envidiosos enfermos. No, mira todo. ¿Qué significa? Ya vamos más allá, o vamos más allá de lo normal. Sentir querer tener algo de la otra persona que tiene o tiene y pensar llegar a ser, o también ubicarme a esa posición de la otra persona, de su estatus, ya sea económico o tal vez de su estatus también personal, qué sé yo. Pero cuando no miran a un pastor, ¿no? Que wow, yo quisiera como ese pastor saber leer la palabra y predicar, qué lindo ese pastor, o no. Sí, algunas veces encontramos, ¿no?, unos pastores que tienen una manera de evangelizar, explicar, y tú dices, wow, como yo quisiera. Está teniendo un deseo de ser como esa persona. ¿Y eso está mal o está bien? Está bien, pero vamos, que hagas de repente algo algo ilegal o algo feo para que llegues a eso, ¿sabes? No, ahí está el problema. Voy a hacer eso, pero no estudias, no haces nada, o sea, quieres ser, pero encima te pones mal. Ahí va el problema. Entonces, la envidia es un problema grave. Yo recuerdo en mi pueblo teníamos un vecino, una vecina un poco envidiosa, que a veces cuando sembrábamos cosas lo mandaba a las gallinas o bien del portillo, decimos, ¿no?, para que se metan los animales a comer, porque él no tenía huerta, pero nosotros teníamos huerta de repollos y perejiles y no tenían ellos, entonces se envidiaba. Pero la envidia ya no era, bueno, que crezca y después lo voy a pedir un poco y que me invite o que me venga, sino que se metan los animales para que no tenga yo aquí. Entonces abrían los portillos y decían comido todos los maizales y todo, y ahí sabíamos que no había sido que los animales se han escapado y han ido, sino que a propósito lo habían puesto ahí para que destruyeran todo, porque no querían que otro quedara. Eso ya es un problema. Y eso a veces pasa no solamente en la sociedad del mundo, sino a veces también
Y eso es feo, hermanos. Mira, de eso no podemos decir, no, ¿quién va a ser en la iglesia? No, fue hermano en la iglesia, no. Sí, pasa. Quizás no lo haces en forma fragante, pero de repente lo haces en una forma sola. Y la envidia es una mentira, tanto que todo quiere hacerlo solapadamente sin que se dé cuenta el otro. Y cuando nos encontramos, ¿qué tal? Pero ya le fregué, ojalá que ya haya pasado. Hermanos, eso es un problema. Por eso que la Biblia condena la envidia. Ahora sí vamos a leer un texto de la palabra de Dios en Génesis, una consecuencia de la envidia. Génesis capítulo, ¿qué capítulo es? 31. Está ahí en la pantalla. Vamos a leer, hermanos, para no leer todo el capítulo. Sería importante, pero de repente vamos a leerlo hasta el 8 para tener más o menos una idea de por qué era la envidia acá de la gente. Y no era la gente cualquiera, la gente no era particular, no eran sus vecinos, eran sus familiares, eran realmente su familia misma. ¿Me entiendes? Vamos, dice así la palabra del Señor. Lo que tienen en otra versión pueden seguir normal. Dice, pero Jacob se enteraba de la habladuría de los hijos de Labán. Pues decía, Jacob se ha quedado con todo lo que era de nuestro padre. Toda su riqueza la obtuvo de lo que era de nuestro padre. Además, Jacob miraba el semblante de Labán y podía ver que ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tus padres con tus parientes, que yo estaré contigo. Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, me doy cuenta de que el padre de ustedes, o sea, mi suegro, así, ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre está conmigo. Ustedes saben que yo he servido a su padre todas mis riquezas, mis fuerzas, y que su padre me ha engañado, pues varias veces me ha cambiado de paga, pero Dios no le ha permitido hacerme daño. Si él decía, te voy a pagar por los picados, entonces todas las ovejas parían corderos picados. Y si decía, yo te voy a pagar con los listados, entonces todas las ovejas parían con dieros listados. Hasta ahí no vamos a leer más o menos ya. Yo les voy a contar el capítulo completo y cuando tengan tiempo, pues leanlo toda esta historia para que sepan de qué se trata. Pero lo que quiero decirles es, hermanos, Jacob, vamos a hablar un poco de la historia de Jacob rápido para entenderlo más o menos. Jacob, ¿se acuerdan que huyó de su hermano? ¿Cómo se llama su hermano? Por acá no están juntos, no leen la Biblia. Esaú, porque Jacob le robó la primogenitura a Esaú, porque Esaú era el hermano mayor, pero con complicidad de su mamá, ¿sí? De la mamá, como a veces hay mamás así que tienen preferencia por los hijos también, y esto bíblicamente no está bien. ¿Qué hace? ¿No? Tiene preferencia por hijito, ya porque es mayor o porque es más, no sé qué, algo de especial lo encuentra en un hijo y buscan una preferencia. Así esta vez pasó. Quería que Jacob sea el dueño de la bendición como primogénito de Isaac.
Perdón. Sí, también es. No. O sea, Esaú y Jacob eran hijos de quién? De Isaac. Claro. Y ahí Isaac viejito tenía que entregar la bendición, dar la bendición al hijo mayor. Y en el hebreo, el que recibe la bendición, el hijo mayor, es como que te da una herencia. La bendición era lo máximo. Yo creo que hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. La bendición en los judíos es lo máximo, y el hijo mayor, ¿sí? Porque cuando el padre fallecía, ¿no? El hijo mayor se hacía dueño, especialmente, de todas las haciendas y todos los bienes. Es más, hasta estaban bajo su pie los hermanos menores y todo, sus esposas y todo, porque el hijo mayor recibía la heredad con todo el estatus, algo así, del padre. Pero en este caso, Jacob no era el primogénito. El que había nacido primero era Esaú. Pero ¿qué pasó? Que la mamá quería que su hijo menor reciba la bendición. Ya de esta historia no vamos a hablar tanto porque si no se va a alargar. Engañaron a papá y recibieron la bendición, la primogenitura, y Esaú se enteró, y Esaú se amargó, se molestó totalmente que él lo buscaba para, no solamente para golpearle, sino dice para matarle. ¿Y qué hizo Jacob? También, con ayuda de su mamá, hizo su mochila, su costal que se dio de tiempo, cargó y le dijo: tienes que ir de acá lejos para que tu hermano no te haga ningún mal. Y lo ayudó a huir, y Jacob huyó. Llega a un sitio de su familia, se llama Labán. De eso vamos a hablar, de eso es lo que estamos tratando. Labán, aparte de ser familia de sangre de Jacob, llega a ser su ¿qué? Llega a ser su suegro. Porque al llegar allá en esa nación, en ese lugar, Labán tenía ovejas, y las hijas de Labán estaban pasteando las ovejas, estaban pastoreando las ovejas, y ahí aparece Jacob, jovencito, ¿no? Y obviamente que las chicas ahí se enamoran de Jacob y van a decir a su papá: hay un joven opuesto, guapo, hermoso, que ha venido acá a nosotros. Y lo presenta y lo lleva y comienza a trabajar con Labán. Labán lo hace trabajar a Jacob durante 7 años por una esposa, por una de sus hijas, ¿no? No sé, eso como yo diría, alguien viene a pedirme la mano de mi hija, le digo: sí, pero me tiene que servir 7 años. Y cuando terminan los 7 años que trabajas conmigo en construcción, cerrajería, albañilería, todo, ya después te casas conmigo. Antes era así, no le parezca gracioso, porque antes así era. Hoy en día no, ya de esos valores anteriores. Antes era así. El hombre tenía que sacrificar, pagar realmente para que al final sea su esposa. Porque tenía mucho valor una esposa, tenía valor el amor en realidad. ¿No? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Sucede que 7 años él trabaja, y al final de los 7 años se van al matrimonio y no lo da a la esposa que él había pedido, porque él había pedido a la menor. Digo: yo voy a trabajar los 7 años, pero por Raquel, la menorcita. Como dicen acá, la más guaguita. Y cuando van al matrimonio, como se van ventados todos, ¿no? En árabe, tapada, se llama velo, ¿no? Un velo. Entonces nadie lo veía. Después que se han casado, entrega tu esposa, anda con tu esposa, y va, pues, y lo levanta el velo, y no era de Raquel. ¿Quién era? Era Lea, la hermana mayor, la más viejita, la que ya no se iba a casar.
Entonces, ¿qué pasa? Mira, ¿cómo lo arregla? También hay problemas. Problemas en su casa. Problemas con su hermano o con Esaú. Ahora viene el problema con su suegro. Pero él era un hombre conformado y sabía que andaba con Dios, porque dijo la Biblia que andaba con Dios y él sentía la promesa de Dios. Entonces él dice, me has engañado, no está bien. Y vamos a hacer de nuevo contrato. Una vez más, otra vez 7 años. Y así hasta llegar hasta Raquel. Mire, ¿cuántos años de trabajo? 7 por 3. 21 años. Sí. Porque la segunda le dio otra esposa, ¿no? 14 ya. 14. O sea, tuvo que trabajar 7 años más por Raquel. Perdón, por Raquel, su esposa, ¿ya? A ver, ya que las entendido, ¿no? Bueno, ya. Ahora viene un problema que yo, lo que vamos a esto. Durante esos 7 años, ya le cumplió, digamos, y es normal, todo tranquilo, todo pasivo, comprensible. Pero hay una cosa, de que él seguía siendo su empleado, su jornalero, su trabajador, por no decir casi su esclavo de Labán, de su suegro. Él no tenía nada. ¿Ya? Entonces, él cuidaba las ovejas. Él ya comenzó a tener familia, ya comenzó a tener los hijos, ya comenzó a crecer su familia, pero él seguía siendo el jornalero o el trabajador de su suegro. Esto a mí me hace acordar algunas cosas, ¿no? Que mi esposa no más sabe. No, hay cosas que de verdad, ¿no? Mi padre trabajó mucho tiempo cuidando las cosas también de mi abuela. Y al final solamente recuerdo que mi abuela dio un pedacito de terreno nomás a mi mamá. Pero mi papá miraba todas sus cosas. Pero años también, bueno, eso sí, mira cómo pasan cosas casi similares. Pero, vamos a olvidar de esto, vamos acá. Sucede que este señor un día ya le tuvo que poner, como dicen acá, las cosas sobre la mesa. ¿Saben? Yo estoy tanto tiempo, ya tus hijas son mi esposa y ya tengo familia. Yo quiero tener mi propiedad, quiero tener yo también mis cosas. ¿Y cuál era el trato? Por eso tienen que leer la historia, ¿no? ¿Saben cuál era el trato? Algo sencillo, algo simple, que todos podrían aceptar. Acá, cualquier día, sí estaba acá, porque esto va a pasar. Yo estoy de acuerdo, sin cerrar los ojos, voy a aceptar. ¿Saben por qué? Porque dice, mira, tú tienes tantas ovejas, tienes cantidad de ovejas. Cuando yo cuido tus ovejas todos los días, los años, he cuidado para que me des mis esposas, pero yo quiero ya mis ovejas también, mi propiedad. Y dice, ¿sabe qué? Hagamos un trato. Todas las ovejas que nazcan, dice, ¿no? Pintadas, o sea que tengan pinto, ¿no? Porque todas las ovejas son blancas o no. Casi en su mayoría, por ahí vas a encontrar unas negras, unas marrones, por ahí. Pero la mayor parte de las ovejas en la sierra, cuando vas que ha visto manada de ovejas blancas. Y todas las ovejas en su naturaleza son blancas. Entonces, pero acá le dice a su suegro, mire, todas las ovejas que nazcan con color pintadito van a ser para mí. Y él obviamente ora al Señor, ora a Dios y todo, y él hace sus sacrificios al Señor, y Dios le contesta la oración y comienzan a nacer en cantidad pintadas. Y porque obviamente Labán en su envidia, en su problema personal, carnal, sin pensar tanto en Dios y en lo que haría para su siervo Jacob, él acepta, dice, ya no hay problema, entonces sí que vas a tener pues poquitas ovejas, si nunca nacen, alguna vez por ahí nace una pintadita o un pintadito, ya, trato hecho, compadre, vamos. Pero no pasó así, porque cuando ya Jacob se encomienda a Dios, cambian las cosas. Ya empiezan a nacer blancas poco, más comienzan a nacer pintadas. ¿Se dan cuenta? Están pensando lo que Dios puede hacer, ¿no? Lo que hace las cosas.
Y comienza a ver y comienza a cambiar la situación. Ahora, ¿qué pasa? Ahora Jacob empieza a tener, pasando 1 año, 2 años, 3 años, la mayor cantidad de ovejas y el suegro, un rebaño chiquito, ya se está acabando la blanca. Y Jacob está con todas las ahí viene la situación, por eso acá dice. Entonces comenzó a ver qué. Ahí comienzan los problemas, hermano, ahí comienzan los problemas. Y los hijos, escuchen, los hijos, o sea, sus cuñados de Jacob, comienzan a tenerlo, ya no envidia sana, como dijo el pastor, ya no es una envidia sana, sino una envidia enferma. Comienza el problema. ¿Y qué dice? Ahí dice, mira, pero Jacob se encontraba, dice, se enteraba de las habladurías de los hijos de Labán, pues decían, Jacob se ha quedado con todo lo que era de nuestro padre, toda su riqueza lo tuvo de lo que era de nuestro padre. Cuando dice se ha quedado, ya no está hablando de una forma sana, es como si él nos ha robado, nos ha arrebatado, nos ha quitado la riqueza de nuestro padre. Pero Jacob en su conciencia sabe que no ha sido así, sino que él había trabajado. Pero acá los que lo miraban, o los que no sabían del trato, no sabían cómo ha obtenido su riqueza, empezaban a juzgarlo. Primera enseñanza de la palabra del Señor, lo que siempre nos pasa. Cuando vemos que alguien, un hermano, un vecino, alguien, empieza a crecer, y si tenemos espíritu de envidia, que es negativo, nos viene a la mente qué cosa estará haciendo, en qué negocio se habrá metido, a quién lo estará robando, piscatero se habrá vuelto. Mis países de allá de la selva sí saben de qué se trata, del piscatero, los que venden droga, pues, se habrá vuelto eso, por eso está teniendo, por eso ha comprado. Estos señores, los hijos de Labán, no sabían, o si sabían, lo empezaban a juzgar. ¿Por qué razón está teniendo más que su padre? Comienza el problema familiar, y no es un problema con el vecino, no es un problema con otra persona, es un problema ¿de dónde? De la misma casa. Y acá dice la Biblia que los hermanos, los cuñados, lo comenzaban a ver mal, empezaban a murmurar y a hablar. ¿Sí? Segundo, ¿qué dice? Que los ojos de Labán lo miraban, como a veces les bromeo a mis hermanos, le miraban por el blanco ya no miraban el frente. Y acá dice, no era antes así Labán, así no era su cuñado. Cuando llegó recién Jacob, ¿saben qué era? Era recontra querido, ¿no? Porque era comedido, era buena gente. Mire, que se vaya a pastear las ovejas, que se vaya a ayudar, que se vaya a hacer todo. Eso en mi tierra lo llaman comedido, ¿no? Porque va a hacer todo y todos dicen, qué bueno este chico. Con esto debe casarse mi prima, con esto debe casarse mi hija, con él. Un poco más te lo presentan a toda la familia porque toca con qué se va a casar, porque es trabajador, es bueno, es buena gente, comprensible y todo. Ahora ya cambió la cosa. Ahora dice, Labán ya no ve con buenos ojos a Jacob, ya lo está mirando con unos ojos de rencor, con unos ojos, una mirada ya medio sádica, medio, ¿no? Con unos gestos tal vez rencorosa, envidiosa. Queridos hermanos, tengamos cuidado de estas cosas, ¿no? Entonces, acá viene el problema.
aquí hay un problema de envidia. Ya no puede haber una vida en paz. Ya no hay una vida tranquila en ese hogar, en esa familia. Comienza el problema. ¿Cuántos que están en esta mañana ustedes han sentido eso o sienten eso de parte de repente un familiar o alguien, o quizás en el trabajo? ¿Sí o no? A veces en el trabajo, ¿no? Cuando comienzas a surgir, a aprender y a hacer cosas, hay por ahí alguien que no está de acuerdo. No estoy de acuerdo. O sea, comienza a tratarte, como dicen ahí, como dicen en las palabras comunes, ¿no? Te trata de bajar, ¿no? O sea, de que no sigas creciendo. Porque está viendo que tú eres ya como un peligro para esa persona. Pero yo te digo, hermano, si estás haciendo bien, y estás haciendo en el nombre del Señor, orando que el Señor te da bendición, no tengas miedo, no tengas temor. Acá dice la palabra, eso pasaba porque Jacob estaba con quién? Estaba con Jehová, estaba con Dios. Él no tenía una riqueza, digamos, que venía de algo corrupto, de algo malo, de algo que no era bueno. Él había hecho un trabajo normal, pero Dios lo estaba bendiciendo. Pero ya comienzan los problemas en la familia, en la relación. Y más adelante, si leemos, vamos leyendo, por ejemplo, dice en el versículo 17, Jacob va a huir, se va a escapar, como digamos acá en nuestra forma de decir, se va del lugar, no porque él quería huir en realidad o había hecho algo malo, sino evitar. A ver, ¿qué evitaba? Confrontaciones y evitar de él también caer en situaciones pecaminosas, por ejemplo, que se agarren a golpes o se digan cosas. Acá tenemos enseñanza, ¿o no? Acá tenemos enseñanza, sabiduría del Señor, que Jacob tuvo que obtener para no enfrentarse y no tener problemas, aunque sea con la familia. No vi hostilidad, es la palabra, ¿no? Hostilidad. Un sitio hostil donde no estás bien. Y toda la mañana que me levanto a estar en negociada, en gritería. Estoy hablando cuando es una familia. Entonces me separo de mi esposa. No, ahí no funciona eso. Con la esposa, si está, tiene que arreglarlo diferente. Esto estamos hablando de un ambiente de trabajo, de un ambiente familiar, donde de repente Dios te puede dar otra salida, buscando una manera de escapar, no porque has hecho malo, sino porque quieres estar en paz, en armonía. Y esto lo hizo Jacob. Se puso de acuerdo con toda su familia, sus hijos y sus esposas, dice acá, y comenzaron a salir de ese lugar. La historia nos cuenta eso, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde queremos llegar esto? En primer lugar, la envidia es un pecado. La envidia es un problema. La envidia no te va a dejar progresar. La envidia no te va a dejar estar bien. Te va a atormentar la conciencia. Los envidiosos nunca, escuchen hermanos, esto lo dicen los proverbios, los envidiosos nunca progresan. ¿Creen esto o no? Porque los envidiosos más se dedican en estar pensando en los bienes de los otros y en tratar de cómo bajar el éxito de los demás. Estoy hablando de los envidiosos enfermos. En vez de pensar en ellos mismos hacer y levantarse de lo que tienen y de lo que son. La palabra de Dios condena a la envidia, porque la envidia es una de las enfermedades que corroe tu estado
físico y tu estado espiritual. El envidioso siempre va a estar con un problema de salud. Y una salud también una enfermedad psicológica. Igual que el celoso o la celosa, enferma, tiene un problema psicológico, ¿no? Porque cuando es un enfermo, celoso, el psicólogo te va a mandar a un tratamiento, te va a mandar a una terapia. Es igual en la envidia, ¿sí? Si te viene una envidia demasiado hasta que quieras agredir o malograr de alguien sus cosas, ten cuidado, hermana, ten cuidado. Tienes que tener un tratamiento psicológico y es más, un tratamiento espiritual. ¿Por qué? Porque no es bueno, la palabra de Dios lo condena, porque es un pecado. Y el pecado, todo lo que es pecado, la palabra de Dios dice, tiene su condenación. Porque estamos infringiendo la ley de Dios. Y una de las leyes de Dios es: no codiciarás ni los bienes, ni la mujer, ni las cosas de tu prójimo. Estamos hablando de una codicia enferma. Estamos, hermanos. Estamos en eso que nos hace pensar hasta en querer hacer mal para que esa persona no tenga o no siga prosperando. Yo no sé, compra un carro nuevo y lo pone ahí en su puerta y al siguiente día está la llanta la han punchado. Y otro día lo pone ahí y también está punchado. Y lo hace a medianoche cuando nadie lo ve y no hay cámaras. No, está mal la llanta, me dio mal. No, es que hay alguien que no quiere que lo tengas. No está bien. Y hermanos, ellos actúan en la oscuridad. La palabra de Dios dice que todos los males, todos los pensamientos malos se originan en la oscuridad, en esos lugares oscuros de lo espiritual. Por eso que todos los males, si ustedes han visto, hermanos, cuando Jesús dijo, venían en la noche ¿por qué no lo pueden hacer de día? ¿Por qué no vienen a presentar? Cuando yo estoy predicando y están enseñándoles, ahí, ¿por qué no me apresan? ¿Por qué tienen que buscar la noche, la oscuridad para venir a hacer algo o malograrme o maltratarme? Porque la maldad, los pensamientos y las cosas malas siempre se actúa o se hace en complicidad con lo oscuro, con lo secreto, con lo que no lo sabrán, con lo que nunca nadie lo va a decir, no lo va a ver. Tengan cuidado, hermano. Por eso, cuando estemos solos, en cualquier lugar, sepamos que el Espíritu Santo de Dios, llamado el Consolador, como dijimos antes en la oración, está con nosotros. Y si el Consolador, el Espíritu Santo, ya está conmigo, entonces fíjese que me estoy viendo de repente que voy rompiendo algo de mi vecino, Yo veo que mi esposa a veces se levanta en la mañana y echa menos sus flores. Y dice, oye, me robaron ya cortaron mi flor, la bonita, la más bonita que estaba, ya se lo cortaron. Ahora, no sé si le envidia o de todo porque le gusta, pero la gente hace eso. Pero hay algunas veces que nos ha pasado y hemos visto que de un día para otro está roto todo el florero y en el suelo la planta. Y la planta más bonita está tirada en el suelo. Entonces, bueno, nosotros como somos hijos de Dios, lo ponemos en las manos de Dios, pero no sabemos cuál ha sido la intención de las otras personas. Y eso que la reja de mi casa está ahí, ¿no? Está rejado, o sea, tiene que ser a propósito entrar y digo yo. No estoy diciendo, hermanos, yo ya sé quién es, yo ya sé quién es, no. ¿Quién será? Pero lo hará por travesura, por envidia, pero hay cosas que tenemos que pensar, que acá la Biblia dice que a veces puede pasar. Entonces, si nos viene algo de malestar o de esto por el bien que tienen nosotros o tienen otra persona, esto ya no es de Dios.
esto es de Satanás. ¿Ven? Cuando digo de Satanás, es porque así entra el espíritu del mal en la persona para actuar. Judas, cuando habló con Jesús, está en la última cena, ¿qué le dijo a Judas el Señor Jesús? Anda, actúa lo que tú has pensado. O sea, tú ya lo tienes en Dios. Y saben que algunos lo interpretan mal, dicen, no, es que Jesús sabía ya que lo va a pasar y le había ordenado a Judas que haga eso, porque así estaba en el plan de Dios. No, no, no. La Biblia no dice eso. Jesús sabía ya la mente y el corazón. Dijo, anda, ya lo que tienes que hacer. Porque Satanás ya había entrado en el corazón de Judas. Y por eso él tenía que actuar. Tengamos cuidado que entre el espíritu del mal en nosotros, hermanos. Vamos a, ya no ponga la definición porque ya pasa, hermano. Entonces, vamos a leer Génesis 37:11 para ver otro caso más adelante. A ver, cuando yo leo este texto, yo quiero por ahí las hermanas de la tercera banca para allá me digan de quién se trata, ¿no? Este texto. Dice el versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba acerca de esto. A ver, ¿de quién? ¿De quién? ¿Jacob? ¿Quién dijo por ahí? Ah, hermana Luz también me dijo. ¿No? Esa es otra historia. Es una historia que nos hace reflexionar. Quizás podríamos estar todo el día acá reflexionando acerca de la envidia, de los problemas de la envidia que hay en familia. En familia, hermanos, en familia. Acá lo vemos alabar sus hijos, con su yerno y sus hijas y todo, es un problema de envidiosos. Acá vamos a ver otro problema de envidia. José era el hijo de Jacob ahora ya. Bien, ahora ya no, Jacob ya tiene hijos mayores y hay uno llamado José. Y este José, ¿qué tenía? Tenía sabiduría. Estaba bien, o sea, era un chico muy obediente, era una persona muy allegada a su papá, escuchaba los consejos de su padre y Dios le había dado mucha sabiduría, es más, le había dado algunos privilegios espirituales, porque él sabía, soñaba, ¿no? Y vamos a ver más adelante, él sabe interpretar los sueños. ¿Se acuerdan, no? El sueño faraón, pero ahora todavía no llegamos a... Si no era un niño adolescente, vamos a sonar, no sé, pues, como Jesús, más o menos de esa edad, ¿no? Porque acá dice que su papá ya lo mandaba a que lleve algunos productos, como se llama, víveres, a sus hermanos que estaban pastoreando en el campo, ¿no? Y él cuando iba, él iba de una forma inocente. Él no iba con la envidia ni con la piconería que tiene. Mi papá me mandó y vamos, y llegaba y comenzaba a contar sus historias, comenzaba a hablarles a sus hermanos de lo que pues él pensaba, soñaba y en su edad. ¿Saben qué soñaba José? Soñaba de que las estrellas y la luna y el sol se postraban delante de él. ¿Sí? ¿Y sabe qué significaba eso para los hermanos? Porque esos tiempos eran muy llevados a los sueños. Y los hermanos decían, no, no puede ser, porque significaba en los tiempos que si eso sueña una persona es porque va a tener a la persona que lo está viendo
bajo sus pies. Es más, él va a ser un rey y lo va a dominar a todos. Y decía, ¿qué? ¿Tú has soñado que mi padre, nosotros, porque hablamos de sol, luna y las estrellas, o sea, mi padre y todos nosotros vamos a estar arrodillados a tus pies, vamos a ser tus esclavos? No estás mal, tú estás enfermo. Esto está loco. Lo malo es que lo creían. Y lo creían porque eso era verdad en ese tiempo. Tanto creían. Entonces, ¿qué hicieron? Para que no pase esto, ya comenzó la envidia, ¿ves? Ni siquiera se ha dado todavía, escuchen, todavía no se ha dado que él va a ser rey, todavía no se ha dado porque era un niño, un adolescente, pero ya los hermanos ya lo comenzaron a tener envidia. Ya comenzaron a pensar en el futuro, dijeron, no, esto, si lo tenemos acá, nos va a hacer de esclavos. Si seguimos, lo tenemos acá cerca de nosotros, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a ser sus peones de él. Eso es lo que ha soñado. Por lo tanto, ¿saben lo que pasó? Más adelante lean la palabra. Lo vendieron como esclavo a Egipto. Por envidiosos. Hasta este punto, entendemos la maldad del hombre solamente con su imaginación. ¿Acaso no pasa acá con nosotros también? Tu imaginación te hace llegar a muchas cosas, te hace pensar cosas cuando en realidad puede ser o no puede ser, pero te imaginas cosas ya más. Y miren, obviamente cuando leemos la historia es verdad que llegaron a ser sus esclavos. Más adelante ya hablamos de José, cuando llegó a ser gobernador de Egipto, y fueron los hermanos y el Papa a arrodillarse delante del Señor, gobernador de Egipto. Pero no pensamos, porque el plan de Dios es así. ¿Ve? Pero lo que vamos a entender acá, hermanos, es que en la familia, en tu familia, en nuestra familia, puede existir envidiosos. O puede ser tú, que tengas algún problema de envidia en tu familia. La palabra de Dios lo condena. La palabra de Dios condena eso. Y sabes que el envidioso no lo quieres dar nada, no lo quieres ayudar, no lo quieres hacer un favor, quizás. O y es más, ojalá se malogre, o quizás hasta puedes mandar a otra persona para que haga algo mal, algún daño a la propiedad o a la persona o lo que sea, porque tienes envidia. No creo que tanto pase eso acá, pero si en tu mente algún momento corre o piensas de eso, hermano, no es bueno. Eso no es de Dios, eso es de Satanás. Eso es envidia, porque la envidia no te va a dejar en paz, no te va a dejar progresar, no vas a ser feliz. Cuando tú tienes envidia, yo, hermanos, les digo por experiencia propia. Yo un tiempo cuando trabajaba hasta domingo, ¿ve? Yo decía, el que no trabaja no come, como dice la Biblia. Entonces yo tengo que tener y tengo que trabajar, hasta domingo, me olvido de la iglesia. Porque tengo que tener, porque estoy perdiendo tiempo yendo a la iglesia, ¿qué saco allá? Si hay momentos que tengo que trabajar, y tenía mis rencores, que no lo decía nadie, pero se lo tragaba yo cuando miraba que otra persona de repente de menos posibilidad intelectual o capacidad, qué sé yo, de sabiduría o de todo, porque me consideraba yo inteligente, pues. Y eso también es pecaminoso. Que nadie tenga de sí mismo concepto alto, dice la palabra del Señor. Pero yo sí tenía eso en tiempo de que era, porque yo me sentía el máximo. Y cuando veía que otros progresaban, otros decían, pero ¿cómo ser burro va a tener más que yo? ¿Cómo va a ser? Mira, alguna vez yo dije, a veces, mira, hermanos, que yo me he perdonado de esto porque he confesado. Y me dije a mi amigo, ese amigo yo le ayudé cuántas veces en el examen porque era un pavo, no sabía nada.
y ahora ese amigo tiene 2 carros y 2 casas. Es imposible, es injusto. Envidia, ¿no? Obviamente no he tratado de agredir o ir a hacer cosas, nada, pero sí en mi mente pasaba eso. ¿Cómo es posible que él, sin saber, sin estar en mi capacidad intelectual, pueda tener más que yo? ¿No te ha pasado eso de repente? ¿No has pensado eso? Ten cuidado, que no se vaya a una agresión o a una contradicción, o vayas a decirlo, o vayas a decirlo en su cara, cosas así, porque eso no sirve. Ya estás comenzando a ir, estás siendo como el Labán y toda su familia. Ahora, en familia puede pasar esto, hermanos. Tengamos cuidado mucho con la envidia. Entonces, no, un momento que te venga así, hermano. Ora al Señor. Ahora yo les digo, yo me metí en cosas, no digamos que ustedes puedan imaginarse, de repente está robado, hermano. En cosas que, por ejemplo, como tratar de hacer cosas deshonestas ante los ojos de Dios. Ante los ojos de los hombres bacán, ante los ojos de los hombres lo miran lindo, pero ante los ojos de Dios no estaba bien, ¿no? Comenzar a hacer cosas que para poder progresar, o salir de un momento a otro, de un día para otro y tener bienes o propiedad. ¿Hasta eso piensas o no? Y yo no solamente he pensado, sino lo he hecho, ¿no? Hermanos, no he matado a nadie, no he hecho algún robo, no he asaltado, no he ido a arrancar cartera de nadie, pero en otra forma quizás he actuado mal, ¿no? Deshonestamente. ¿Por qué? Por tener esa visión, esa mira de querer ser como el otro o querer tal vez ganarle a la otra persona. Y ¿saben qué le digo sinceramente y honestamente delante de acá de mi familia, que son ustedes y mi familia también quizá? No me sirvió absolutamente de nada. Yo recuerdo cuando estaba viniendo del Braille con una mochila, me atacaron los policías en Tambo. Conoce mi hermano Carlos esa zona. Tambo, la comisaría, y me sacaron todo, me desvalijaron todo, me dejaron calando. No sirvió de nada lo que había hecho tanto sacrificio, ni siquiera en cosas buenas, en otras cosas ya que ustedes se imaginan. Ahora vengo acá, vamos a tener que formar un grupo musical, una orquesta, vamos a hacer bailar a la gente, vamos a cobrar entrada, vamos a cobrar esto, que el otro, programa en radio, televisión, y dale, sacrificio. No había descanso, no había tiempo para leer la Biblia, ni escuchar al pastor, ni ir a la iglesia, nada, porque nosotros pensamos con mis hermanos de ser igual que Armonía y esa Juan Marina, y quizás nos soñamos más que ellos todavía. Que eso era correr, está bien mi sueño de todo ser, y aparte de eso tener bienes y quizás tener cosas y esto que lo otro. ¿Qué pasaba? Dale y nunca, nada, y ahí venían los problemas del día. Yo una vez hacía un contrato donde decía que voy a llevar esto, voy a llevar el otro, mira que voy a poner tantos músicos, vamos a hacerlo. Como dicen, les hacía una palabrería para que me crean y acepten el contrato. Y después que han firmado ya me daban el adelanto, ya me pagaban, entonces cuando iba ya no cumplía como debía ser. Porque quería ahorrar. No, ahora voy a disminuir esto, yo me llevo el otro, llevo nada, y me queda algo para mí. Quedaba, pero no servía de nada porque se acababa rápido o en algo también igual que no lo veíamos nunca. El hermano de mi esposa decía, yo te he visto el día domingo que ha venido con plata. Sí, pues, está presente ella. Contaba la plata en su delante, 5.000, 6.000 soles, de todas las ganancias de la noche que me han pagado, de la venta de la cerveza y de la música, de la orquesta que me han pagado y lo que quedaba. El día lunes, martes, miércoles ya no había nada.
porque todo tenía que cancelar, todo tenía que pagar, todo estaba allá. Y no había progreso. Aparentemente era el progreso, porque en sí, pues, claro, yo me vestí bien, eso sí. Imagen, pues hermano, imagen del grupo. Bien vestidito, con buen zapato, todo. 2 cambios nada más tenía. Nada más. Y el rato que me iba a tocar tenía que levantar la estera, porque yo vi mi choza de estera. Sí, ahí está mi hijo, ¿saben? Tenía que levantar la estera para salir y después cerrarlo con el alambrito, amarrarle en vez de candado. Y yo estaba en la mujer, porque todo cuando yo allá sí me decía, oh, Fidel, ha traído un equipazo, ha traído los buenos músicos. Apariencia, que el hombre eso le gusta. El ego, ¿no? Ahí está mi hermano José también. El ego que yo quería a mí que me digan, bravo. Tiene un programa de radio, hay una presentación en la movida de Janet, es un hombre popular, todos sus hermanos, amigos, y acá todo el mundo nos conocía, hasta ahora. Hasta ahora bajamos y la gente que nos conocía, hola dulzura, hola, ¿cuándo van a hacer de nuevo el show? Lo digo, el show ya va a estar en el cielo, en la boda del Cordero, porque ahora somos para el Señor. Nunca progresamos, hermano. Yo tengo hermanos que siguen en eso. Estoy orando para que se liberen de eso, hermanos, porque es un engaño. Pero ahí en medio de eso estaba la envidia. ¿Sabe? Comenzamos juntos con Rosibar y con Johnny Orozco. Yo sé que todos hagan que digan, no sé quién será, no te hagas. Comenzamos juntos y ellos comenzaron a levantar y nosotros empezamos a tener problemas. ¿Y sabe qué me venía a mí? Pensamiento humano, pensamiento de envidia, pensamiento de cosas así. No se notaba porque mi cara es así, pues no se nota. ¿Cómo se nota? Pero sí en adentro lo tenía. Y comenzamos a tener problemas económicos, problemas de salud. Y Dios ahí, en medio de esos problemas, Dios es lo que se manifiesta, ¿no? Por algo todo pasa en la vida. Aprendí a conformarme con lo que el Señor me bendice. No me conformaba antes. Yo llegué a tocar suelo, a lamer polvo, hermanos. Y eso lo sabe mi esposa. Porque mi esposa no iba, ella nunca quería trabajar. Y yo era uno medio enfermo, celoso también. No lo demostraba porque nunca le he hecho problema, pero en sí adentro le tenía, decía no va a trabajar a ningún lado, porque si va a trabajar en amén. Pero cuando yo estaba en nada, y ya no había quien nos alimente, quien me dé, porque estaba enfermo, ahí sí tenía tiempo, todo el tiempo, domingo, sábado, todo. Ahí sí no decía que no hay tiempo, ahí estaba todo tirado. Con el tiempo, de todo el tiempo ahí que había trabajado, estaba ahí. Entonces mi esposa comenzó a ¿qué hacer? Comenzó a trabajar, comenzó a ella a darnos la alimentación. Bueno, Dios me hizo ver lo que no veía. Dios sí me mostró lo que ignorantemente por mi egoísmo entendía mal. Dios me hizo comprender de que lo que Él me da, lo que Él me bendice, lo que Él es correcto y ahí está bien. Aprendí a ser agradecido por las cosas más pequeñas que el Señor nos da. Y desde ese momento cambió radicalmente mi vida y mi forma de pensar y hasta la salud de mi alma y mi espíritu, porque ya me confiado en el Señor hasta el día de hoy. Hace muy poco mi esposa todavía pensaba de algunas veces, decía, hay mucho tiempo ya que no hay trabajo contigo, ¿qué pasó? No hay trabajo, pero acá estoy estudiando la palabra, porque voy a enseñar y voy a estar así. Y el Señor me va a dar una bendición, cualquier rato me cae, porque Él nunca me va a hacer parar, nunca me va a abandonar. Su palabra dice que nunca te dejaré de hambre. Así que no nos preocupemos, esperemos en la voluntad del Señor. Y sabe que no pasa ni 15 días ni un mes, y el Señor
me presenta a alguien y dice, quiero, Fidel, que vayas a trabajar en tal parte o quiera que haga. No me he pedido, no está buscando, él ha venido, porque yo confío en el Señor. Entonces, pero con lo que gano, con lo que me paga, con lo que tengo, estoy agradecido con el Señor. Ya no, ahora cuando algún hermano tiene o progresa, me siento bien, me alegro y digo, ojalá que el Señor lo siga bendiciendo y que siga prosperando para que le vaya bien, porque esto va a servir para mí también. Dice la palabra del Señor, todos pensemos el bien de los demás. No pensemos el mal de los demás. El bien, eso es del Hijo de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? El Señor nos ha guardado, el Señor nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo. Ahora, sabemos que siempre va a haber problemas, que va a haber dificultades, pero ya no es como antes que nos desesperamos, sino ponemos nuestra confianza en el Señor. Porque Él es el que maneja nuestra vida. Sí, queridos hermanos, vamos a ver Corintios 10:13 y ahí vamos como sea. Sí, 1 Corintios 10:13. Y sabes, hermano, cuando tú estás en ese, confiado en el Señor, tú tienes paz en tu corazón, tienes paz en tu alma, porque ya no amaneces ni anocheces con tremendas preocupaciones, ya tienes paz en tu propia conciencia. Dice la palabra del Señor, a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. A ver, dejamos la envidia, dejamos el pensar de los demás, dejamos que los demás hagan y nos alegramos en lo que hacen ellos, porque nosotros debemos estar completamente confiados en ¿qué? Porque hay algunos hermanos en la iglesia, obviamente, que quieren que las cosas salgan siempre bien, y a veces lo ponen como un amuleto o como algo que Dios va a tener que hacer esto por mí, sí o sí. Y cuando no sucede y no pasa, a veces nuestro pensamiento, nuestro viejo hombre, quiere regresar a pensar y hacer las cosas que antes ha hecho, o a lo menos no llegue a hacerlo, pero a lo menos la mentalidad vuelve. Y aquel consejo del apóstol Pablo dice en el versículo 11 del 10, todo esto le sucedió como ejemplo. Amén. Estamos en el versículo 13. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no permite que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. A ver, hermanos,
Nosotros, como familia, por eso les pido que oren a ustedes, hermanos. Como familia estamos llevando algunas dificultades en nuestro hogar. Mi esposa obviamente afecta a mi persona y también a toda la familia. Y a veces nos ponemos a pensar, ¿por qué pasa esto con nosotros si nosotros somos hijos de Dios? ¿Y por qué a tal persona mejor no hubiera pasado? Porque ellos son malos. Ellos nunca se han portado bien, hacen malas cosas. No van al culto los domingos. No leen la Biblia ni oran para que coman, pero no tienen ese problema que nosotros tenemos. A veces te puede venir ese hermano o hermana, ese pensamiento. Y sabe que dice la palabra que es necesario que nosotros seamos probados. Tenemos que ser probados para ver cuánto está nuestra fe y nuestra convicción con el Señor. Porque el que a la primera prueba, el que a la primera dificultad comienza a renegar y a decir que Dios no me ayuda o Dios no está conmigo, entonces no tiene confianza en el Señor. Y acá dice la palabra que el Señor nos va a dar pruebas, va a permitir las pruebas en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra familia y en todo. Pero Él también sabe hasta cuándo lo podamos resistir. Porque Él mismo va a dar batalla y va a ayudar a resolver ese problema. Pero si tenemos la confianza en Él. Entonces, hermanos, volviendo al tema de la envidia, no pensemos hacer cosas de un momento a otro que tengamos que salir, que haciendo algo deshonesto, algo incorrecto, hagámoslo todo tratando que sea correcto. Y si estamos sufriendo por falta de dinero, o estamos pasando momentos difíciles por alguna situación de salud, o etcétera, etcétera, en el momento que estamos, si confiamos en el Señor, tenemos que tener presente este versículo. Este versículo dice bien claro, el Señor va a mantener de todas maneras, pero el Señor no le va a dar más de lo que no pueda resistir. Y eso está en la capacidad de Él de darnos hasta dónde vamos a resistir. Pero tenemos que estar confiados en lo que Él va a hacer todo para bien. Y eso va a ser nuestra convicción. Por eso, hermanos, cuando tienes esa convicción, lo demás, de los demás, es secundario. Lo que pase con los demás, en fortuna o en riqueza o en lo que le vaya bien, es secundario porque tú estás confiado en quién. Estás confiando en el Señor. Amén. Vamos a leer algunos versículos para terminar. Ahí está no sé si ustedes alcanzan a verlo. En Gálatas 5:26 dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Está aconsejando a la iglesia, a los hermanos de la iglesia. No nos hagamos vanagloria. ¿Qué es vanagloria? El que no soy nada, ni siquiera tengo nada, pero me siento el máximo. ¿Me entienden? Eso es vanagloriarse. No tengo, pero quiero aparentar que soy. Vana, tu gloria es vana, pues vanagloriarse. No hagas eso, dice. Sé sincero. Seamos sinceros de lo que somos y lo que tenemos. Y alegrémonos con lo demás, porque dice la palabra, dice, no seamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, o envidiándonos los unos a los otros. Santiago capítulo 3, 14, también en su Biblia. Pero si tenéis celos, escucha, si tienes celos amargos y contención de vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad.
no te vuelvas mentiroso porque debes estar en mejor posición, porque te crea la gente y que estés bien. No mientas, hermano. Yo tengo mucha experiencia de algunas personas, algunos familiares que nos han mentido, y cuando hemos llegado a descubrir que no es lo que nos habían dicho, ya nos cae para nosotros ya no una persona seria. ¿Sí o no? Ya te cae una persona que es incoherente, alguien que es medio, que está fuera de razón. ¿No? Porque cuando dice la verdad, aunque sea feo, aunque no pase lo que tú quieres que pase, pero sientes decir la verdad, y el día que se descubra que eso lo que has dicho es verdad, entonces te van a tener más respeto. No mientan. A ver, los jóvenes que están enamorados, no mientan a su enamorada, que son inteligentes, que tienen esto, que lo otro, que van a hacer uno, no, digan la verdad. Igual las chicas también, no mientan, digan la verdad. Y cuando estén juntos o se descubran, van a ver que es verdad y se van, y pues ya no me han engañado. Yo a Rosita nunca le he mentido, diciendo que soy millonario, sabía cómo soy y dónde voy a vivir, entonces se acostumbró a vivir hasta ahorita conmigo. Porque ya sabía dónde viene. Pero hay algunos que metemos, no, tengo y todo otro, ¿sabes qué? Como una hermana, yo tengo bastantes coches y voy a vender mis coches para que nos casemos, y con lo que sobra vamos a andar en los coches, con los coches vamos, y se va a decir, vamos a ver tus coches, y lo lleva y tenía como 5 chanchos, y estaba pensando en otra cosa. Cosas así, que no mintamos, hermanos, seamos sinceros, no actuemos con envidia, para que yo tengo igual que el otro, que no, digan la verdad, nos dice la palabra. Y por último, Santiago 3:16, porque donde hay celos y contenciones o contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Ve? Donde hay problemas, donde hay envidia, donde hay celos, no vas a estar bien, no están bien. Va a haber esa familia, esos hermanos, ese trabajo va a tener problemas. No sé, alguna vez yo renunciaba cuando no me sentía bien en un trabajo también. O sea, a veces mejor es estar bien espiritualmente y físicamente, porque a veces hay mucha gente envidiosa que alrededor no quiere que progreses y te empieza a hacer cualquier cosa para que caigas o para que te traten mal o para que el gerente o no sé, los administradores hasta a veces te ponen, te siembran, ¿no? ¿Sabes lo que se siembra? Como les ponen algo en el maletín y dicen que está robado, etc. ¿Y eso tú crees que lo hace por buenos? Por envidia. Por envidia. Entonces, donde hay problemas, donde hay envidia, celos, contenciones, no hay, perdón, ahí hay perturbación y no está bien, está perturbado. Hagamos que nuestro ambiente de familia, nuestro ambiente de trabajo, sea un ambiente de confianza, a lo menos en ti. No lo demás que tú tengas confianza, sino que los demás vean en ti que eres la luz del mundo, como dice Cristo, ¿no? Ustedes son la luz, ustedes son la sal, ustedes vayan ahí, demuestren lo que tienen que hacer, no se contaminen con ellos. ¿Sabes esa de la fiebre ¿cómo se llama esto? Me olvidé su nombre. Cuando uno comienza a hacer algo y todos lo siguen, ni se dan cuenta de lo que están haciendo mal. Histeria, ¿no? Histeria colectiva llama, ¿no? Histeria colectiva. Por ejemplo, alguien dice, oye, vamos a romper su carro de José. Son 3, el 4 ya se cobra, el quinto ya, el otro vaya por sapo y todo ya va.
¿Por qué? Se llama histeria. La maldad contamina, te llama. ¿Por qué los pandilleros que salen del Estadio Nacional? ¿Tú crees que todos son malos? Después del juego se agarran a piedras. Porque hay uno o dos que son los candelas. Y una vez que han metido el fuego, los demás se van como moscas siguiendo a la tragedia. Y saben lo triste es que el más sonso, el más tonto cae y se va preso. Y el más vivo no se va. Por eso, chicos de la iglesia, tengan cuidado donde anden. Tengan cuidado con quién se juntan. Porque es peligroso. Eso se llama histeria colectiva. Alguien dice, vamos a romper eso, y se va y dice, todos sí. Pero alguien por ahí diga, yo no lo voy a hacer. Uno de Cristo vive. A ver, uno de Cristo vive y dice, no, conmigo no cuenten. No lo voy a hacer yo. ¿Qué va a pasar contigo? Chanque me hace monstruo. No importa, yo tengo que hacer la voluntad de Padre. Porque la Biblia dice que tenemos que hacer la voluntad de Dios, no de los hombres. ¿Ven? Que el Señor bendiga esta mañana su palabra. Bien, hermanos, Qué guapo. después de haber escuchado el mensaje, hermanos, ¿cómo se siente? ¿Cómo se identifica con a veces la mentira que muchas veces nos pasa, ¿no? Usamos para excusarnos de muchas cosas. Hay que ser sinceros en todo, en la mínima cosa, ¿no? Pero a veces no lo cumplimos. A veces no cumplimos al 100% esta mentira que siempre va con nosotros. Y a veces dice que a veces cuando tú hablas la verdad no te creen, más que a la mentira. Yo me acuerdo antes cuando me casé con mi esposa, le contaba la vida que yo vivía allá. El agua que tomábamos del río, allá todo el río en las comunidades, y el río es grande, y cuando el río crece, golpea en los bordes del barranco, que se llama, ¿no? Y toda esa tierra cae al río, y por eso el río allá es turbia. Es que cuando haces café con leche, así parece el río allá. Y ese río se lo recoge de ahí el agua y eso se toma. Y yo, mi esposa lo contaba, que yo tomaba agua del río, o sea, mi vida, lo que yo vivía allá, lo contaba. Y mi esposa nunca me creía, me decía que tú me cuentas historias, mitos, leyendas que hay en la selva, que muchos. Le digo, algún día te voy a llevar. Y una vez fuimos, lo llevé a mi esposa primera vez, y fuimos a visitar a mi hermana viajando en bote a una comunidad, y mi mamá ya agarró su balde, metió en el río, cogió su limón, es la toronja grande, le partió su toronja, le exprimió en ese agua, y mi esposa estaba que lo miraba. Lo estaba haciendo su limonada, mi mamá. Lo partió, lo exprimió, agarró el azúcar, lo empezó a diluir, y agarró el vaso, lo sirvió a mi esposa, toma salita. Y ella se miró, y ahí yo lo miré a ella y me miró a ella. Ahí lo dije yo. Híjale, ¿te acuerdas cuando yo te contaba que yo tomaba agua del río, directamente del río y tal agua? Y ahora te dije que un día te voy a llevar y verás. Y mi esposa ahí se dio cuenta. Yo le decía, la verdad, lo que nunca me creí, como dice hermano Fidel, a veces nos damos de cosas que, porque vivimos en otro sitio y acá venimos y nos hacemos aparentar cosas que no somos. Y mi esposa ahí se dio cuenta que realmente lo que le contaba era cierto, lo que yo tomaba, lo que yo vivía, que yo soy de un pueblo, no soy de ciudad, soy de comunidad y todo eso. ¿Qué hubiera pasado? Que yo hubiera contado cosas grandes a mi esposa y llevándole allá y que no era, que descubra que lo que no soy, hubiera sido una decepción.
vergüenza para mí, vergüenza para mi familia. Y nunca lo mentí a mi esposa de qué raíz venía. Y así que, hermanos, todos debemos de ser transparentes y aún conociendo la palabra del Señor. Estando en el camino del Señor, hay que ser transparente en todo.